Buenos días y muchas gracias a todos por venir. Yo voy a presentar mi proyecto de tesis, que lo hemos titulado, de momento, Manuscritos incunables impresos, Sociedad y Economía de la Castilla en los siglos XV y XVI en la Biblioteca del Seminario Diocesano de Valladolid. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría precisar que, si bien una parte sí que es el estudio de la sociedad y la economía de la Castilla en los siglos XV y XVI, otra parte también va a ser el estudio de la formación del proceso de formación de esta biblioteca, que se va a producir en el siglo XIX, fruto de los procesos de desamortización. Por tanto, mi presentación, que creo que va a ser un poco más breve que la del resto de mis compañeros. No pasa nada. Lo que voy a hablar son de los objetivos, un poco la metodología, los retos que nos encontramos y, sobre todo, unos primeros resultados. Por tanto, ¿qué objetivos perseguimos? Lo primero, la catalogación de todos los libros pertenecientes al fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Diocesano. ¿Por qué? La Biblioteca del Seminario Diocesano tiene un fondo bibliográfico muy rico, bastante extenso y totalmente desconocido, sin catalogar y sin ordenar. Estamos hablando, según algunos datos, de unos 40.000 volúmenes. Por lo tanto, es la primera tarea, a partir de un inventario del siglo XIX, saber qué libros albergan y si ese inventario se corresponde con los libros que todavía conservan en la institución. Después, lo que queremos hacer es un estudio individualizado de los libros manuscritos impresos hasta 1520, porque esto nos permitirá conocer a los antiguos poseedores, el proceso de adquisición y también el uso que dieron a esos libros. Con todo ello, estudiar las redes comerciales librarias de los siglos XV y XVI, si fuera posible y si los libros nos dan la información. Otra parte muy importante es conocer el proceso de formación de la biblioteca. Esta biblioteca tiene la peculiaridad de que se forma a partir de la desamortización con las cosas que no quiere el resto de la gente. Por lo tanto, no es un proceso de formación habitual de una biblioteca, sino que nos estamos encontrando con una peculiaridad. Ellos van a recoger los libros que otras instituciones, como la Universidad de Valladolid, no ha querido. Entonces, eso es importante a la hora de analizarlo. Y por último, sería la creación de una base de datos más o menos operativa para poder manejar esa cantidad de libros y también facilitarnos a nosotros, a los investigadores, que podamos acceder a ellos. En cuanto a la metodología, lo primero sería la transcripción del inventario datado del siglo XIX como resultado del proceso de desamortización. Es un inventario que la verdad está bastante completo, en el que se describe qué libros provienen de qué sitio y, sobre todo, respecto a los libros que provienen de la Universidad de Valladolid, también nos dicen qué cajones venían. Lo que puede ser interesante a la hora de buscar en otras instituciones, es decir, en la Universidad de Valladolid, algún tipo de información que nos permita ver si se ha producido algún tipo de pérdida de libros en el proceso de traslado o si se corresponde con lo que aparece en ese inventario. También se hablaría utilizaríamos otros catálogos e inventarios antiguos custodiados en la institución, los ficheros custodiados en la institución, pero también el uso de catálogos en línea, ya que muchas veces, sobre todo respecto a los libros que proceden de la Universidad de Valladolid, en el inventario se nos da datos sobre el lugar de impresión, la fecha de impresión y muchas veces, en vez de hablar del lugar de impresión, nos habla del impresor. Por lo tanto, usando otros catálogos en línea, como pueden ser Europeana, la Biblioteca Digital Hispánica, podemos encontrar esos libros e identificarles al completo. Lo siguiente sería el estudio in situ y la localización de los ejemplares dentro de la Biblioteca del Seminario. Se haría solo para los libros hasta 1520, pero para eso primero tenemos que conocer todos los libros que albergan y después meternos ahí y buscarlos. Y, por último, una consulta de documentación complementaria que haríamos con el Archivo del Seminario Diocesano y también con la Biblioteca Histórica Santa Cruz y, por supuesto, obras de referencia bibliográficas que nos permitan un poco conocer
cómo podían funcionar otras bibliotecas. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de la peculiaridad del proceso de formación. Por tanto, en cuanto a los retos, he incluido una foto de la biblioteca del Seminario Diocesano y cómo está en la actualidad. Es una biblioteca sin organización. Los ejemplares no tienen signaturas, no están indicados en qué estantería se encuentran. Básicamente, tú tienes que ir allí, coger el libro y rezar. Nunca mejor dicho. Y luego la poca información sobre el proceso de formación. Es una biblioteca, como ya he dicho, que se construye con los restos. Entonces, ellos no van a decirte que eso no era un resto, no era lo que querían, no. En el inventario lo adornan un poco, como ellos lo reciben. Sin embargo, es verdad que es una información que es muy fragmentaria y que realmente pues, nos falta mucho que investigar sobre ello. Y bueno, los primeros resultados que básicamente son la transcripción del inventario. En el inventario hay aproximadamente unos 8.000 títulos y se han transcrito 1.503. De esos 1.503 títulos son 2.567 volúmenes, porque hay títulos que pueden tener pues, más de un volumen, hay algunos títulos que tienen un volumen y otros que tienen 20. Y lo más importante, sobre todo, es la principal procedencia de los libros, ya que esto en el inventario aparece al principio con una descripción somera de cómo llegan los libros y por qué están esos libros. Provienen del convento de la Trinidad Descalza, de la Hacienda Pública de Valladolid, de los obispos Vicente José Soto Valcarce y Juan Baltasar Toledano, que en el caso de los obispos es un caso curioso porque te habla que es el pago de una deuda que los obispos tenían con el seminario. Proceden también del Colegio de Santa Cruz y también hay libros regalados y comprados y de la testamentaría de don Antonio Sainz, que es el religioso de los Carmelitas Calzados de Valladolid. Como podemos ver, las procedencias son muy diversas, pero también lo son las materias de los libros, porque estamos pensando que en un seminario lo que nos puede pensar es que hay más de teología. Sin embargo, tenemos muchísimas materias, siendo, por ejemplo, historia una de las que más aparece. Sin embargo, una de las que menos aparece y que es paradigmático, ya que una parte de la tesis es el estudio de la economía y sociedad, es que no hay libros de economía. Ha aparecido uno. Entonces, bueno, esto es mi proyecto de tesis, así que muchísimas gracias por vuestra atención.